Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Yajis Plantil. Hoy vamos a dar respuesta a varias de nuestras preguntas sobre una planta en específica. Recordarás que en el canal ya tenemos videos sobre la contestación a varias preguntas de orquídeas, ya que es una planta bastante compleja, tuvimos dos partes, pero ahora le toca a los helechos. Y los helechos peculiarmente también podrían resultar un poco difíciles de cuidar cuando no sabemos mucho de sus características, pero en realidad estos no son tan complicados como algunas otras plantas, como las orquídeas. Entonces, este video solamente será uno, pero trataré de contestar la gran mayoría de las preguntas que me hacen sobre estas plantitas. La que más me hacen es sobre qué sustrato vamos a ponerle a nuestros helechos. De hecho, notarás que cuando tú compras estas plantitas en el vivero, la gran mayoría ya traen un sustrato bastante bueno. Estas son de las pocas plantas que ya desde el vivero traen el sustrato adecuado y no es necesario andarlo cambiando constantemente. El sustrato que utilizaremos para este tipo de plantitas tendría bastante fibra de coco para que resulte húmedo, ya que son plantas que les encanta que el sustrato permanezca húmedo por varios días o que incluso no tenga esa necesidad de estar seco. Entonces vamos a estar utilizando fibra de coco o Pitmoss turbarrubia como la opción principal para este sustrato. Después vamos a añadir tierra y vamos a poner perlita. La perlita va a ayudar también a que este sustrato tenga buen drenaje, lo que hará que no se apelmace o se ponga duro a lo largo de los riegos. Cuando nosotros hacemos los riegos de nuestra planta, con frecuencia notarás que este se pone como tieso o duro y es difícil como que escarbar o poner un palito de madera. Y eso no es bueno para ninguna planta y incluye a nuestros helechos. Entonces lo que queremos es que haya buen drenaje, aunque se mantenga húmedo por algunos días. Entonces la combinación fibra de coco con perlita va a ayudar bastante. Y la tierra, por su lado, bueno, tiene bastantes nutrientes, por lo tanto también añadimos tierra para este sustrato. Lo que yo hago es utilizar 40% de fibra de coco, 30% de tierra y 30% de perlita. Si ya tuvieras preparado mezcla tropical, que de hecho te enseño a hacer esta mezcla, te voy a dejar el video en la parte de arriba. Si hicieras esta mezcla también le va a favorecer a estas plantitas, solamente tendríamos que estar un poco más de mirones a que veamos si el sustrato ya se ha secado para hacer los riegos. Por ejemplo, esta plantita, de hecho notarás que está como un poco chamuscada o como quemada, y eso fue porque la verdad se me pasó regarlo con la regularidad que necesitaba. Al parecer, desde que la compré del vivero ya venía un poco deshidratada. Dejé esperar 2 días para poder hacer el trasplante, pero tan solo en esos 2 días la planta decayó de una forma atroz y es porque no había recibido el riego que necesitaba. Entonces, bueno, la ventaja es que ya con el paso del tiempo esta planta empezó a sacar hojitas nuevas y las anteriores pues se ven bastante en mal estado porque pues sí, sufrió una deshidratación y no les va a gustar esa deshidratación. Si tenemos un buen sustrato, entonces no van a tener sequías frecuentes. Recuerda, fibra de coco, perlita y tierra. Otra cosa bastante importante para nuestros helechos va a ser la humedad en el ambiente. Y una de esas preguntas que me hacen es por qué se ponen las puntas de mi helecho amarillas o como chamuscadas, como si estuvieran quemadas. Eso se debe a que la planta necesita mucha humedad en el ambiente. Los helechos normalmente crecen en zonas bastante selváticas con mucha humedad ambiental, donde normalmente hay neblina o bastante lluvias y es un clima bastante templado a caluroso. De hecho, si vives en México, en zonas como Veracruz, Chiapas, Tabasco, todos estos estados más hacia el sur que son calientes pero húmedos, serán el lugar ideal. Se van a dar ahí en la carretera como si nada, porque son los lugares donde a ellas les gusta vivir. Entonces, al tenerlas dentro de casa, pues no se va a tener las mismas circunstancias, así que hay que darle nosotros esa humedad ambiental de forma manual. Lo que puedes hacer es utilizar un atomizador, ya venden unos bastante bonitos, Asteric, cualquier página de Instagram, Amazon, etcétera, que puedes utilizar para las plantas. De hecho, te aconsejaría que lo buscaras así, atomizador o difusor de agua para plantas.
y te vas a dar cuenta que trae unas gotitas bastante diminutas a la hora de que nosotros utilizamos este spray o atomizador, porque si dejamos también como que gotas muy grandes o gordas estancadas en las hojas de tu planta, podrían también ser propensas a las plagas. Entonces lo que queremos es un atomizador suave que tenga gotitas bastante delgaditas, chiquitas, para atomizar las hojas de tu helecho. Otra opción también sería colocar un humidificador que podrías colocar cerca de estas plantas para que se mantengan húmedas. Desde mi punto de vista es un poco más caro, pero es una excelente opción si tienes tus plantas en interior. Yo, por ejemplo, las tengo aquí en exterior, en el jardín. Entonces lo que hago es simplemente atomizarlas todas y bueno, como las tengo juntitas una con otra, mantienen la humedad en el ambiente. Las hojitas nuevas que ha estado sacando este helecho ya no traen las puntas amarillas, se ven bastante bonitas, precisamente porque todos los días trato de estarles echando esa agüita con el spray y que pues puedan dejar de tener estas puntitas amarillas o como quemadas. Entonces es fundamental para los helechos, sobre todo, tener esa sensación húmeda. Otra cosa es dónde puedo ubicar a mi helecho, y aunque son plantas bastante caracterizadas por soportar el interior, sí te diría que van a disfrutar más estar en exterior. No necesitan sol directo, de hecho si tienen mucho sol directo se podrían quemar fácilmente, pero estas plantas, si lo hacemos semejante a la naturaleza donde ellas crecen, normalmente ellas están como que en la base o al pie de un árbol, entonces reciben la sombra de un árbol, tienen como que una resolana o como un sol filtrado por las hojas de los árboles y sí reciben muchísima luz, pero no tienen sol directo. Entonces a ellas les va a venir bastante bien tenerlas en exterior, pero quizás con una malla sombra o en una marquesita en donde no reciban mucho sol directo, pero sí mucha iluminación. Eso hará o permitirá que las hojas puedan crecer grandes. Si nosotros colocáramos nuestro helecho en alguna zona con poca iluminación, las hojas empezarán a salir delgadas y van a salir pequeñas. Entonces si queremos un helecho bastante abundante, que tenga hojas grandotas y bonitas, tendría que estar en exterior. La luz es fundamental para que las hojas de nuestras plantas crezcan grandes, bonitas y la planta pueda hacer de forma correcta la fotosíntesis. Si vas a tener tu planta en interior, te recomendaría tenerla cerca de una ventana donde pueda recibir bastante luz sin sol directo. Otra pregunta muy frecuente es sobre cómo puedes propagar tus helechos. Son plantas que se caracterizan por no florecer. Los helechos se propagan por esporas, entonces la única forma que tienes como para que tú manualmente puedas propagar tus helechos sería por esqueje. Normalmente los helechos suelen dar algunos como bebés o esquejes que podemos simplemente dividimos la mata y ahora tenemos dos plantas. Entonces mientras más grande vayas colocando la maceta, dependiendo de lo grande que sea tu planta, pues irá sacando más y más hijitos. Por ejemplo, este helecho que tengo aquí tiene de hecho dos esquejes, y si yo quisiera lo podría dividir en dos para tener dos plantitas, pero como me gusta así que se vea un poco más como voluminoso, he dejado estos dos helechos aquí juntitos, pero también a la larga, por ejemplo, podría empezar a sacarme algún otro hijuelo y poder separarlo. Pero bueno, ahorita la maceta que tiene no es lo suficientemente grande como para que me saque un esqueje más, pero quizás en unos cuantos meses haya que sustituir la maceta por una más grande. Por ahora solo me gustaría que la planta se enfocara más en sacar hojas y en poder desarrollar buenas raíces lo suficientemente fuertes para soportar alguna plaga, que pueda tener buenos nutrientes. Pero sí, o sea, yo lo que haría es dividir por mata, que es la forma mucho más fácil que tenemos para propagar los helechos, porque no producen flores, así que no vamos a tener semillas como tal para poder hacer propagaciones, ni tampoco es que se den fácilmente por hoja, porque recuerda que son plantas que necesitan mucha humedad, entonces si no les damos la humedad que necesitan y las ponemos a propagar, casi siempre terminan muriendo.
pero los esquejes son una excelente opción para poder propagar tu helecho. Otro asunto muy importante que hay que tener en cuenta son los riegos que vamos a darle a nuestros helechos. Y de aquí viene la siguiente pregunta: ¿cada cuándo debo de regar mis helechos? Recuerda que son plantas que les encanta la humedad, entonces vamos a estar regando con más frecuencia de lo que regarías cualquier otra de tus plantas. Todo va a depender del clima de tu localidad, porque si hace mucho calor, obviamente el sustrato se va a secar más rápido, pero si hace frío, el sustrato va a durar húmedo por más días. Entonces lo que hay que esperar es que el sustrato esté casi seco. Yo lo que hago a veces es escarbar un poquito con un palito de madera el sustrato y revisar si la gran mayoría del sustrato ya está seco, aunque quizás todavía esté un poco de húmedo el sustrato de la parte de abajo de mi maceta. Aún así riego, porque no les gusta la sequía. O sea, si son plantas súper delicadas a la sequía, las hojas se empiezan a poner muy tristes, muy feas, y se empiezan a quemar cuando no tienen el sustrato lo suficientemente húmedo como les gusta. Hay que humedecer o hay que regar lo suficiente como para que el agua se salga por los orificios de drenaje. Entonces sí hay que estar regando y procura hacerlo, bueno, yo te diría que en climas como los que yo tengo, que es 25 grados centígrados aproximadamente en promedio, pues yo las riego cada 5 días más o menos, o cada 6 días, dependiendo de cómo sienta yo el clima. Si siento que hizo mucho calor, por ejemplo, pues quizás sea cada 4 días. En zonas donde hace muchísimo calor, como sobre todo en las partes del norte del país de México, donde es un calor muy seco, pues sí tendrías que regar pues casi a diario, o un día sí, un día no, un día sí, un día no. El chiste es que el sustrato sí debería de ser el adecuado, como el que te estoy aconsejando, para que tenga esa resistencia a la humedad, que se mantenga como que húmedo, porque si no, pues tendríamos que regar en la mañana y luego en la tarde y luego en la mañana y luego en la tarde, porque son plantas de verdad que exigen mucha humedad en el sustrato. Entonces, si tú usas este sustrato y tu zona es de mucho calor, quizás tengas que regar cada 2 o 3 días, y si tu clima es como la del centro del país, de 25 grados en promedio, te diría que cada 5 a 8 días es lo que más o menos tardo yo en regarla. Y si vives en lugares donde hace mucho frío, quizás haya que regarlo cada 10 días o 12 días. Dependerá mucho de tu clima, como notas, y de que el sustrato ya esté completamente seco. Eso sí, no les va a gustar la sequía. Eso definitivamente no nos puede pasar, que se nos olvide regar nuestro helecho. A diferencia de otras plantas tropicales como el pothos, la monstera o la samioculca, que son plantas que luego compramos para tener dentro de casa, que podríamos llegar a olvidar regarlas y realmente las riegas y sobreviven y no les pasa nada. Estas plantas sí podrían incluso llegar a morir. De hecho, he matado varios helechos porque no los he regado. Entonces simplemente o se me olvidó, o porque riego el resto de mis plantas cada 10 días, pero estos ocupan cada 5, entonces a veces lo olvido y ya no lo regué, y cuando veo ya está toda moribunda y puedes perder gran parte de tu planta simplemente por no haberla regado a tiempo. Eso sí, no les va a gustar el sustrato encharcado. Entonces no es necesario que coloques un plató en la parte de abajo de la maceta y que lo dejes ahí eternamente con agua, porque pues podría sonar fácil, así nos evitamos regar a cada rato, pero ojo, no es que les guste mucho tener tampoco el sustrato encharcado. Sí les gusta que esté con una sensación húmeda, pero el encharcamiento nunca les va a venir bien a ninguna plantita. Entonces evita poner estos platos con agua, o dejar agua estancada en estos platos que ponemos debajo de las macetas, porque no les va a gustar para nada. Y la última pregunta es sobre las plagas que son más frecuentes en los helechos. Normalmente a los helechos les llega a atacar la arañuela roja, que es una de las más frecuentes, y la cochinilla algodonosa. Eso se debe a porque, como te mencionaba, a veces olvidamos regarlas porque no acostumbramos quizás a regar con tanta frecuencia el resto de nuestras plantas, y estos episodios de sequía y luego humedad y luego sequía y luego humedad hacen que la planta se sienta como que no hay tanta estabilidad, y la arañuela roja llega a nuestra planta. Es muy frecuente encontrar este tipo de telarañas en nuestros helechos, entonces hay que tener cuidado con los riegos para evitar que lleguen las arañuelas
rojas. Y la cochinilla algodonosa normalmente llega porque la planta está bastante debilitada, no tiene muchos nutrientes, hay que estar abonando con frecuencia, aunque no es una planta de floración, no necesita fertilizantes, pero sí podemos estar abonando con humus de lombriz con frecuencia, quizás una vez al mes, para que nuestra planta se mantenga nutrida. Incluso ya encontrarás abonos que son líquidos, entonces eso los puedes utilizar en el agua de riego para tu helecho cada mes o cada 15 días para que se mantenga en buen estado. Pero sí, hay que tener ojo con la lañuela roja, con la cochinilla algodonosa, porque son muy propensas estas plantas a tener ese tipo de plagas. Espero haber solucionado la duda de muchas de ustedes o muchos de ustedes. La verdad es que los helechos son plantas bastante bonitas y muy populares en México, y muchos de ustedes llegan a tener este tipo de plantitas en casa, en interior o en exterior. Sin embargo, no está tan fácil cuidar de ellos cuando no entendemos del todo cuáles son sus necesidades. Si pones en práctica los tips que te acabo de poner en este video, poner atención en la respuesta a varias de estas preguntas, te va a ayudar mucho a que tu helecho viva feliz, que pueda crecer grande. Yo te recomendaría utilizar, empezar más bien con un helecho Boston, si nunca has tenido un helecho y quisieras empezar, un helecho Boston o este tipo de helecho de aquí, que es, se le conoce en México como el helecho pulpo. También hay uno parecido que se llama el helecho nido. Entonces, esos 3 helechos son los más fáciles de cuidar desde mi punto de vista. No vas a tener tantos problemas si se te llega a pasar tantito el riego, porque son bastante resilientes. Pero como notarás, llegaron juntos y este sufrió graves consecuencias por mi falta de riego. Entonces hay otros helechos mucho más delicados en sus hojas que hay que tener cuidado con la humedad ambiental. Entonces, ya que encuentres la práctica con estos otros helechos, con el Boston o este que es el pulpo, entonces ya podrás estar listo para pasar al siguiente nivel, que serían otro tipo de helechos más arbustivos como este. Si tienes alguna otra duda con respecto a estas bellas plantitas, los helechos son de verdad muy bonitos y agradecidos cuando los cuidamos bien, déjamelo en los comentarios para que podamos hacerle un video próximamente, o un YouTube Short o un Reel para que lo puedas mirar. También recuerda que estamos en Instagram, Facebook y TikTok. Por ahí también hacemos bastante contenido sobre plantas. Nos vemos en el próximo video. Bye.